¿Qué tal? Soy Marco Lara Clar, me dedico al periodismo de justicia y específicamente al del ámbito procesal penal. Trabajo como coordinador del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM y además pertenezco a Nuevo Periodismo para la Justicia, AC, una nueva fundación dedicada a la especialización de periodistas en el ámbito de cobertura de la justicia. El tema del que les voy a hablar es el periodismo en el entorno procesal penal acusatorio de justicia en México, que es una historia no solamente estimulante, sino también de interés obligado para comprender los desafíos que tiene hoy el periodismo en nuestro país, en una sociedad crecientemente vibrante y con crecientes capacidades de exigencia de justicia, de acceso a la justicia, particularmente en ámbitos como la violencia contra las mujeres y su vertiente más atroz, que es el feminicidio. En México, y eso es algo que todo periodista profesional especializado en la cobertura de asuntos asociados a la seguridad y la justicia, en México en 2008 tuvo lugar una reforma constitucional que ustedes van a encontrar como Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, que incorporó al sistema de justicia el paradigma acusatorio. ¿Qué significa eso? Por un lado significa que a través de cambios en 10 artículos constitucionales, con el 20 como centro de esta novedad procesal, se incorporó el sistema acusatorio o el paradigma acusatorio de justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, citando al artículo 20 constitucional, podemos entender. El artículo 20 constitucional dice que el sistema de justicia penal será de tipo acusatorio y oral y establece sus principios y después sigue con cuáles son el objetivo del sistema de justicia y cuáles son los derechos de las partes en conflicto. Esto es una enorme novedad porque sienta las bases para la democratización de la justicia penal en México. En 2011 tiene lugar, por otra parte, una segunda reforma constitucional que ustedes la van a encontrar como reforma constitucional en materia de derechos humanos, que crea un sistema de protección de los derechos humanos desde el ámbito como ordenamiento constitucional. Entonces, entre 2008 y 2011 tenemos dos profundas reformas constitucionales que, por un lado, para entenderlas, porque en nuestro gremio habitualmente se habla de este tema como textual, es decir, es una copia de los gringos, es una imposición de Estados Unidos, es una imposición de los organismos internacionales, es colonialismo, ¿no? Entonces, todas esas expresiones de ignorancia, de indolencia, de falta de responsabilidad sobre entender los desafíos de la justicia en la sociedad mexicana, tiene como trasfondo el no comprender, no conocer estas reformas ni comprender su relevancia. Hay que entender que al final de la década o en el transcurrir de la primera década del siglo se expresa la parte más cruda de la violencia de seguridad, de la violencia de la crisis de impunidad, de la crisis de violación de derechos humanos que todavía vivimos, y entonces es indispensable a través de la acción ciudadana reformar al sistema, y esto se logra gracias a su base constitucional. Entonces, esas dos reformas, para concretar, ¿qué crean? Bueno, por un lado, implementan a nivel constitucional
el paradigma acusatorio de justicia, y por el otro crean un sistema de protección de derechos humanos, y esto es lo que hoy constituye todo el andamiaje normativo del sistema de justicia mexicano. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el periodismo? Históricamente, el periodismo de justicia, el periodismo de policía y justicia, ha sido un periodismo mayoritariamente mendigante, que depende de fuentes de la policía, del Ministerio Público y otros actores, como desde los socorristas, los operadores de radio, los del C4, C5, de bomberos, de tribunales, pero ha sido un gremio que ha dependido de las migajas que actores del sistema o actores que orbitan en torno a los actores del sistema le han querido dar. Entonces, algo que es interesante es que el sistema acusatorio de justicia, ese que se implementa en 2008, establece que el sistema será acusatorio y oral, es decir, ya no será escrito como el sistema inquisitivo, pero además incluye 5, como decía antes, 5 principios procesales, entre los que encabezan el principio de publicidad. Esta es una gran noticia porque el principio de publicidad está concebido para propiciar la transparencia y la rendición de cuentas del sistema de justicia. Eso es una gran noticia para el periodismo que hemos desaprovechado tremendamente, porque si hoy podemos estar en las audiencias, escuchar a las partes en conflicto, ver, constatar la calidad de los operadores del sistema, constatar la calidad del servicio de la justicia que presta el Estado, y nosotros seguimos muchas veces atrapados en boletines, filtraciones de imágenes, presentación de personas detenidas, exhibición de víctimas. Entonces, esto tiene mucho de un llamado a comprender todo lo que nos ofrece el sistema acusatorio. Decía, dentro de los 5 principios empieza con el de publicidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos estar en las audiencias, salvo que el juez decida lo contrario por causa fundada y motivada, y salvo el sistema para adolescentes por razones del interés superior de la niñez, que establece tanto la Convención sobre Derechos de la Niñez como la propia Constitución mexicana y las normas locales, pero tenemos ya toda esa posibilidad en general de acceder a las audiencias, de escuchar a las partes, de verificar la calidad de la justicia, y vean, desde el principio hasta el fin, es decir, el sistema de justicia penal acusatorio se compone, o el proceso penal acusatorio más bien, se compone de 3 grandes etapas, que es la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Es presidida las 2 primeras etapas por el o la jueza de control, y la última etapa por el tribunal de juicio oral o de enjuiciamiento. Todo esto lo pueden encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, muy detallado, con funciones, facultades, dinámica, mecánica procesal. Entonces es interesante porque el sistema, el proceso acusatorio empieza con el control de detención, cuando hay una persona detenida, empieza con el control de detención, sigue con la formulación de imputación, sigue con la vinculación a proceso, sigue en la primera etapa, sigue con la imposición de medida cautelar, ¿sí? Después sigue con la etapa intermedia, y en todo ese proceso los y las periodistas podemos seguir personalmente todo lo que está transcurriendo. Ya no necesitamos hacerlo como lo hacíamos originalmente a través de fuentes de tercera mano, como un secretario del Ministerio Público o un oficial de policía. Ya podemos escuchar lo que están presentando las partes en términos de la calidad de la detención, si en la detención hubo tortura, uso excesivo de la fuerza, hubo tratos inhumanos, crueles o degradantes, si hubo detención arbitraria. Ya podemos ver
cómo lo argumenta la policía, el Ministerio Público, ya podemos ver las razones que da él o la jueza para aceptar que o determinar que la detención fue legal. Imagínense qué importante eso. Es decir, ya no dependemos de una sola fuente, sino que gracias al paradigma acusatorio de justicia nosotros ya tenemos todo para cumplir con la prueba del ácido del periodismo, que es la verificación. Es decir, el periodismo no puede ser veraz si no se hace cruce de fuentes. Y nosotros en la audiencia tenemos las fuentes, tenemos la teoría del caso de las partes, tenemos acceso a ver, a escuchar los medios, los datos probatorios desde el principio, y después durante la etapa intermedia, si el caso llega ahí, tenemos la posibilidad de ver la presentación de pruebas de cargo y descargo, los debates, los contradebates, y podemos ver también cuáles son los criterios que utiliza él o la jueza para determinar que un dato presentado por una de las partes o un medio presentado por una de las partes, un elemento, se convierte en prueba, y de ahí al juicio. Imagínense, estamos viendo la película completa y seguimos exigiendo boletines, seguimos exigiendo presentación de personas detenidas. Algo que es muy importante entender acá, colegas, es que al crearse en 2011 el sistema de protección de derechos humanos, de la reforma constitucional que mencioné, se estableció el principio pro persona. ¿Qué significa eso? Que la Constitución, desde el artículo primero, acuérdense cómo empieza, todas las personas gozarán de los derechos humanos, y añade que se interpretarán de la manera más amplia en favor de la persona. Eso se traduce, o debemos traducirlo, también en el ámbito penal. Hay que recordar que las personas que protagonizan los conflictos penales, ya sea como imputadas o como víctimas, son personas en una situación de particularísima vulnerabilidad. Es decir, si ser pobre, si ser mujer, si ser indígena en México ya es una situación de vulnerabilidad, ser parte en un conflicto del orden penal hace que crezca esa vulnerabilidad. Entonces el sistema acusatorio está concebido, depende de una ingeniería tal, basada en los compromisos del Estado mexicano con los tratados internacionales, es decir, como Estado parte. Entonces se incorpora el componente de la justicia diferenciada, es decir, el sistema acusatorio, a diferencia del sistema inquisitivo que nos trataba a todas las personas con tabla rasa, establece no solamente el hecho o parte o presupone esa situación de vulnerabilidad de las personas cuando protagonizamos un conflicto del orden penal, sino que también prevé las condiciones contextuales y personales específicas que tenemos todas las personas. Es decir, una persona, un niño o una niña tienen un mayor nivel de vulnerabilidad que tengo yo. Una mujer como víctima o como imputada tiene un mayor nivel de vulnerabilidad. Una persona migrante, una persona indígena, una persona adolescente que va a ser encausada judicialmente al imputársele un hecho considerado delito. Entonces, todos esos, una persona de la comunidad LGBTI, es decir, las personas tenemos características personales o contextuales específicas que obligan al Estado, de acuerdo con sus compromisos internacionales, a brindarnos una protección diferenciada por género, por edad, por preferencia sexual, por credo. Entonces, todo esto lo posibilita el sistema, el paradigma acusatorio. Ahora, esto implica, ya para terminar, esto implica que nosotros debemos darle un cheque en blanco a un modelo que tiene todas esas bondades. No necesariamente. La propuesta que yo les hago es que históricamente el periodismo judicial, policial y judicial ha sido un apéndice
de un sistema de justicia abusivo. El sistema acusatorio nos ofrece todas las posibilidades para que nosotros dejemos de jugar el papel de apéndices de ese sistema de justicia penal abusivo como el que tenemos en México, es decir, atropellador de derechos, y nos convirtamos en fiscalizadores ciudadanos de ese sistema. Debo decir que, a diferencia de lo que pueda pensar alguien que rechaza el paradigma acusatorio de justicia, el mejor servicio que podemos hacerle no solo a la sociedad y a las partes en conflicto penal, sino también al propio sistema, es fiscalizándolo adecuadamente, desde el papel ciudadano que tenemos los y las periodistas. Yo cada semana hablo con servidores públicas del sistema, de las instituciones actoras del sistema, y me impresiona que ellos mismos expresan vivir una situación de enorme vulnerabilidad, vean la paradoja, dentro de sus instituciones. Sexismo, machismo, maltrato, mobbing, es decir, un montón de fenómenos, acoso legal dentro de sus instituciones, ¿no? Entonces lo que yo les digo a ellos también es, a ustedes les conviene que las instituciones actoras del sistema sean transparentes, rindan cuentas, cumplan con el mandato del paradigma acusatorio, porque ustedes también están en altísima vulnerabilidad. Entonces, para resumir, en resumidas cuentas, hoy tenemos ya la estructura jurídica suficiente, yo diría sobrada, para hacer un periodismo profesional. No lo hacemos porque trabajamos, en parte, por nuestras propias deficiencias personales, profesionales, quiero decir. También porque la industria de las noticias es una industria que históricamente se ha beneficiado, la industria corporativa de las noticias se ha beneficiado de información que yo llamo chatarra, es decir, información que le brindan las instituciones, que no verifica, y que sencillamente publica directamente sin filtros, muchas veces hasta como grandes investigaciones, ¿no? Filtraciones presentadas como investigaciones. Entonces, hoy el sistema tiene, insisto, normativamente todo para que nosotros podamos hacer una cobertura profesional, y eso, fíjense, está asociado a la seguridad de los y las periodistas. Es decir, hay evidencia empírica suficiente para mostrar que un periodista más especializado y profesionalizado es un periodista más seguro. ¿Eso significa responsabilizar al periodista, a nuestros colegas, a nosotros de aquello de lo que somos víctimas? No. Es decir, desde luego es reprochable y es exigible a las instituciones del Estado y al propio sistema la justicia para nuestros compañeros y compañeras que han sido violentados. No me refiero a eso, me refiero a que un periodista o una periodista más especializados, más profesionalizados, están más protegidos por su comunidad y abren menos fuentes de violencia. Es decir, como dice el maestro Javier Darío Restrepo, ¿no? Tenemos que hacer que la gente nos quiera. Y la manera de hacer, porque si la gente nos quiere, si la gente nos siente parte de ella, nuestra comunidad, entonces fundamentalmente vamos a estar más protegidos, porque el perpetrador de la violencia va a pensar más, ¿no? Y va a saber que no necesariamente va a quedar impune, porque va a haber una reacción social. Otro aspecto a considerar sobre esto es que si nosotros, vean la paradoja o vean el aspecto uno de los aspectos más interesantes. Si nosotros hacemos una adecuada fiscalización del sistema de justicia, además nosotros podemos ya apelar a justicia. Es decir, no puede ser que nosotros estemos apelando a la justicia para nuestros compañeros cuya vida, cuya seguridad, cuya integridad ha sido vulnerada, estemos apelando con instituciones que sabemos que no funcionan, que favorecen la impunidad y que nosotros mismos somos instrumentos para
para normalizar esa ineficiencia institucional. Para terminar, solo añado que en los proyectos en los que yo trabajo es de primera importancia, o sea, la prioridad más allá de detonar procesos de especialización por las razones que ya dije, que son, me parece que suficientes y son estimulantes además, algo que es esencial tanto en los diplomados que tenemos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, como en nuestra nueva Fundación Nuevo Periodismo para la Justicia, el trabajo que hace Provoces también, ¿no? Y parte del acompañamiento en diversos proyectos es la meta, la primera meta, la meta apremiante es no más tribunales paralelos. Es decir, la exhibición, la exposición mediática de personas constituye violación de derechos humanos, constituye delitos, ¿sí? Y produce un tremendo daño, no solamente a las partes, a sus familias, ¿no? Sino también un tremendo daño al propio sistema, y cuando se daña al sistema, que tendría que ser un mecanismo habilitador de derechos y un mecanismo del Estado para la transformación pacífica de los conflictos del orden penal, estamos contribuyendo a detonar la violencia. Y finalmente los tribunales paralelos producen un tremendo daño social a un altísimo costo, porque esa teatralización de la que nosotros somos parte se hace con erario público. Desgraciadamente hoy en México se ha alentado una poderosa fuerza contrarreformista. Entonces este sistema que les acabo de platicar está en peligro como nunca. Entonces vamos a poner atención y vamos a defenderlo, pero no con pancartas necesariamente, vamos a defenderlo haciendo periodismo, nuevo periodismo para la justicia, con esta visión de legalidad, de derechos humanos, de perspectiva diferenciada, y sobre todo vean, la meta es cualquier práctica de periodismo que atente contra la dignidad humana es inaceptable. Entonces el periodismo se hace con referente de derechos humanos porque su función es proteger y verificar que el Estado proteja la dignidad de las personas. Esa es la meta, que por cierto es la meta del derecho internacional público. Bien, espero que esto los estimule a la transformación. Súmense a todas las actividades que estamos haciendo, a nuestros programas, y los invito a seguir esta iniciativa de Provoces, tanto en la próxima cápsula, donde desglosaremos las novedades procesales del sistema de justicia penal acusatorio, como las que vienen con colegas cuya única función no es aleccionar, no es tirar rollos, sino sencillamente es contribuir con algo que nosotros le debemos a nuestra sociedad, que es la especialización de nuestro gremio, que hoy está en una situación también de exclusión social. Hasta pronto.